Estamos aquí reunidos por un motivo muy especial, el inicio de los cursos de enfermería y fisioterapia y promoción de la salud en nuestra Escuela de Altos Estudios de la Universidad La Salle. Y esto me lleva a explicar el título de mi presentación, que no dice Sembrando Sueños, sino Plantando Sueños, porque todos y cada uno de ustedes tienen sueños, pero no llegan aquí para sembrar un sueño como se siembra una semilla, sino que esos sueños han abrigado en su mente y en su corazón durante semanas y meses. Y ya tienen forma esos sueños. Son como una planta viva que ustedes van a cuidar y hacerla crecer en los próximos meses y años. Y estoy seguro que como ustedes, sus padres y amigos que los acompañan, también abrigan sueños y desean fervientemente que sus proyectos de estudio se conviertan en una espléndida realidad. En estos últimos días, cada uno de ustedes se ha visto como una enfermera hecha y derecha, trabajando en la clínica o en el hospital, cumpliendo formalmente las tareas que tiene que realizar cada día para que cada enfermo a su cuidado tenga la recuperación total. Y ustedes también, que estudian la carrera de fisioterapia y promoción de la salud, piensan lo mismo. Plenamente preparados y con la mejor disposición, se ubican ya con el pensamiento en una clínica o en un consultorio o en las labores extramuros para ofrecer el alivio y la curación a quienes lo necesitan. ¿Qué es lo que une a estas dos disciplinas? ¿Qué es lo que une a estas dos disciplinas? ¿Qué es lo que tienen en común la enfermería y la fisioterapia? Quienes van a practicarlas son las personas que tendrán un contacto íntimo y directo con el ser humano, pero en especial con el ser humano, niño, adulto o anciano, en situaciones de dolor o enfermedad. Y será su labor la que les permitirá que recuperen su salud y con ello la alegría de vivir. Pocas profesiones suponen un contacto tan único y personal como estas dos. Porque fuera de las consideraciones filosóficas que merecen nuestra atención y nuestro respeto, si reflexionamos un poco nos damos cuenta que estamos aquí para ser felices, no otra cosa. Y somos felices si estamos sanos, y somos felices si después de una enfermedad recuperamos la salud, y si somos felices si aún con enfermedades y limitaciones recibimos el trato adecuado por parte de los profesionales de enfermería y fisioterapia. Y a su vez ustedes que se dedicarán a estas dos nobles profesiones serán plenamente felices si ven que sus acciones, sus destrezas, sus tratamientos y el contacto humano con sus enfermos da por resultado el alivio de sus padecimientos. Pero vale la pena reflexionar. ¿Cuándo nacieron estas profesiones? Ciertamente algunos pensarán que en el siglo pasado se crearon las escuelas y que han evolucionado. Pero ¿cuál fue la primera enfermera? Estoy seguro que no me dejarán mentir si afirmo que desde tiempos inmemoriales, en la prehistoria, una madre fue la primera enfermera de un niño que lloraba por estar enfermo, o un adulto que se aquejaba de dolor. Y a ambos les ofreció protección y cariño, aunque no supieran nada de medicina, salud o enfermedad. Aquella enfermera prehistórica seguramente tuvo el mismo cuidado y la misma preocupación por su enfermito que tienen y tendrán ustedes cuando hayan terminado su profesión. Hay evidencia de las personas, de que casi siempre hay una persona, casi siempre mujer, como enfermera en casi todas las culturas. ¿Y cuál fue el primer terapista? Del mismo modo, tenemos evidencias, incluso en murales prehistóricos, del cuidado que se daba a quien era víctima de un accidente o había sido herido en combate o en lucha con algún animal. Tanto aquellas mujeres enfermeras como hombres fisioterapeutas podían no conocer los secretos del cuerpo humano, podían no comprender las razones de la enfermedad o las consecuencias del accidente, pero tuvieron capacidad para crear las condiciones y aliviar el dolor, combatir la enfermedad, restaurar los miembros dañados y ofrecer eso que se llama alivio a quienes lo necesitaban. Se supone que la organización de la enfermería es algo que ocurrió en los últimos 100 años, lo que es cierto, pero tenemos evidencia que desde antes de nuestra era había reglas muy precisas en la India para quien se dedicaba a la enfermería, que eran conocimiento de cómo se deben y preparar las drogas,
inteligencia, devoción hacia los pacientes y pureza espiritual y corporal. Durante los siglos, la práctica de la enfermería fue el resultado del amor al prójimo y por eso fueron las organizaciones religiosas, casi todas femeninas, las que se dedicaron al cuidado de los enfermos, en los conventos, en los lazaretos, en los hospitales medievales, en donde se atendían a los enfermos, heridos o moribundos con más amor que eficiencia. Las organizaciones religiosas más conocidas fueron las de las monjas clarisas, las terciarias de San Francisco, las beguinas de Flandes en Bélgica, aunque tal parece que la orden más antigua fue la de las monjas agustinas en el Hotel Dieu de París. Aunque no solo las mujeres hicieron tarea de enfermería, ya que en la Edad Media y durante las cruzadas, tanto los hospitalarios de San Juan como los caballeros teutónicos y los caballeros de San Lázaro fueron enfermeros ayudados por los monjes dominicos y por los monjes de San Francisco. La presencia de las religiosas en los hospitales y lazaretos continuó por mucho tiempo, aunque poco a poco se incorporaron mujeres que no eran religiosas, a las que se les sigue llamando hermanas. Durante los siglos, las construcciones de los hospitales fueron cada vez más completas y conservamos testimonio de lugares en los que se buscaba la recuperación de la salud perdida. Las escenas de los interiores de los hospitales hablan de mucha actividad, atención al enfermo, alimentación, curaciones, arreglos para que se embalsamen a los muertos, atención de las diversas enfermedades. Pero no todo era miel sobre hojuelas en los hospitales, ya que al final del siglo un inglés, John Howard, escribió un libro llamado Hospitales y Lazaretos, en el que describió la deplorable situación del interior de los hospitales. Sucios, con acumulación de desechos, llenos de ratas, con las camas que dormían 2 o 3 enfermos. Y poco a poco, al cambio de siglo, se fueron dictando las normas de limpieza, aseo y atención a los pacientes. La falta de conocimiento de lo que sucedía en el proceso de salud y enfermedad permitía que esto sucediera, y si nada más teníamos acciones de caridad sin conocer de qué pasa, es que encontramos estas escenas. Pero sin duda lo que cambió el panorama fue la presencia de una mujer, Florence Nightingale, nacida en Florencia y educada en Inglaterra, que desde siempre y en contra de los deseos de su familia, luchó por la emancipación de la mujer y estudió enfermería, que era considerada como una profesión menor. Su interés por mejorar las condiciones en que se encontraban los hospitales la llevó a estudiar durante 3 meses en un hospital con las monjas diaconesas. Viajó y visitó diferentes hospitales y en todos encontró grandes carencias y una mortalidad enorme. En ese tiempo la mortalidad en los hospitales era más del 40%. Venturosamente conoció al secretario de guerra, Sidney Herbert, y logró que le asignaran un contingente de 38 enfermeras para que se dirigieran a Crimea, donde había una crudelísima guerra y se estaba combatiendo ferozmente. Encontró en las barracas para los heridos el espectáculo abominable: camas sucias, ropa ensangrentada, hacinamiento, falta de alimentos y una mortalidad mayor del 50%. A pesar de la oposición de los militares, estableció las reglas de funcionamiento del hospital y de 1854 a 55 cambió totalmente el panorama. Trabajó en el Hospital de Santo Tomás y estableció la primera institución de educación para enfermeras y la primera generación de enfermeras que se graduó en 1861. Ella transformó la enfermería de ser una tarea impopular, rechazada, mal retribuida, en una profesión digna y decisiva para contribuir a la curación de los pacientes. Del mismo modo, los antecedentes de la fisioterapia se pierden en el tiempo, porque los primeros hombres que vieron a un compañero caer y ser víctima de un accidente, seguramente hicieron cuanto era posible para remediar su condición. El pensamiento mágico tenía que ver algo con esto, así como el conocimiento empírico de las propiedades de las plantas. Y así encontramos en la antigua Mesopotamia la casta sacerdotal Azú,
era la encargada de realizar el tratamiento mediante agentes físicos y fitoterapia. Y a su vez, en el antiguo Egipto, la función recaía en los sanadores llamados Sinú. Cabe señalar que en nuestra América precolombina, los aztecas desarrollaron métodos terapéuticos de agua por medio de baños de vapor, llamados temazcali, que conocen ustedes muy bien, y los mayos realizaban baños de sudor, denominados zampulchi. Con el florecimiento de la cultura helénica, surgió un enfoque más racional para entender la salud y la enfermedad, dejando a un lado el empirismo, y ahí es donde surgen los padres de la fisioterapia con el uso de vendaje muscular y terapia física. Hombres como Hipócrates y Aristóteles, entre otros, ponen la piedra fundamentales de la profesión. En la Edad Media, en el mundo musulmán, médicos como Maimónides, Averroes y Avicena describen en los textos diversos agentes físicos como masajes, tracciones, ejercicios y manipulaciones para afecciones reumáticas y de la columna vertebral. En la Edad Moderna se amplía el horizonte de la medicina y de la fisioterapia y comienzan a aparecer las primeras técnicas específicas que se utilizan hoy en día. Y así como Florence Nightingale influyó en enfermería, el científico Henrik Lund fundó en Estocolmo en 1813 el Instituto Real de Gimnasia, redactando su gran obra Principios Generales de la Gimnasia, y desarrolla a su vez la práctica y enseñanza del llamado masaje sueco. El término kinesiología, es decir, kinesiología, lo definió por primera vez en 1857 Napoleón Belly como la ciencia del movimiento en sus aplicaciones educativas y terapéuticas. Y actualmente, la Organización Mundial de la Salud define la fisioterapia como la ciencia del tratamiento a través de medios físicos, ejercicio terapéutico, masoterapia y electroterapia. Además, la fisioterapia incluye la ejecución de pruebas eléctricas y manuales para determinar el valor de la afectación y fuerza muscular, pruebas para determinar las capacidades funcionales y amplitud del movimiento articular y medidas de la capacidad vital, así como ayudas diagnósticas para el control de la evolución. Y en México, la evolución de la enfermería no ha sido muy diferente de la de otros lugares. Y como la mujer en principio tenía la obligación de atender a su marido y cuidar a sus hijos, eran criticadas quienes se dedicaban a la enfermería. Y hay un texto crítico que dice: ¿qué clase de madre deja a sus hijos por atender a los heridos que no son de su familia? ¿Qué clase de mujer es esa que quiere andar haciendo cosas de hombres? ¿Qué no le basta con organizar su casa? Cuidar a su familia es suficiente tarea, además de ser esposa. Pero en 1888, el doctor Eduardo Lisiaga tuvo el proyecto de formar a hombres y mujeres en un curso de cuidados paliativos, y en 1898 obtuvo la autorización presidencial para un curso de enfermería en la Casa de Maternidad. Con la inauguración del nuevo Hospital General de México que ustedes ven aquí en 1905, pensó en trasladar la escuela a esas instituciones, en donde permaneció hasta lograr su incorporación a la recién creada Universidad Nacional de México. Pero tuvieron que pasar 20 años para que todo esto se concretara. Y así la enfermería pasó de ser considerada una actividad de servidumbre a ser calificada como un oficio, y pasó a nivel de profesión cuando la escuela fue parte de la Universidad Nacional de México. La primera enfermera que concluyó esta carrera en plan de la universidad fue doña Ermelinda García, que obtuvo su diploma y certificado oficial el 28 de febrero de 1910. Es la abuelita de todas ustedes. Aunque no todo fue tan terso como suponía, porque los médicos machistas rechazaban a las enfermeras e insistían que ellos tenían la obligación de ejercitarse físicamente y vestir el uniforme reglamentario, así como la prohibición de usar perfumes y maquillajes, además del compromiso de dirigirse a los médicos con respeto, llamándoles señor doctor. Fue la autoridad moral y la decisión del doctor Eduardo Lisiaga
para traer a México de la Escuela de Enfermería implementada por Florence Nightingale de Europa, lo que aceleró el respeto a la enfermería y la profesionalización de la enfermería mexicana. En relación con la fisioterapia, al principio del siglo pasado fue cuando se establecieron de manera paulatina en el Hospital General de México servicios de hidroterapia, mecanoterapia, electroterapia, a cargo de los doctores Eduardo Monteverde, Roberto Jofre y Federico Duaf. Los primeros servicios oficiales de medicina física y rehabilitación estuvieron en el Hospital Infantil de México y en el Instituto Nacional de Cardiología. La primera escuela para formación de terapia física y ocupacional se fundó en 1949 y en 1957 se estableció el posgrado para médicos fisiatras. El personaje equivalente a don Eduardo Lisiaga en fisioterapia es sin duda el doctor Luis Guillermo Ibarra, recién fallecido hace unos meses, que en 1973 creó el Centro de Rehabilitación y un centro para cada entidad federativa, así como la Escuela de Técnicos de Rehabilitación. En ese año se creó el Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación y poco después se inició la construcción de este espléndido Instituto Nacional de Medicina y Rehabilitación como parte de los Institutos Nacionales de Salud. ¿Qué es y qué hace una enfermera? De acuerdo con lo que dicen los textos, una enfermera es una persona capaz de brindar atención a la persona, familia y comunidad en base al análisis del contexto y los fenómenos relacionados con la salud y enfermedad, desde una perspectiva anticipatoria de prevención y promoción de la salud a partir de la aplicación del proceso de cuidado de enfermería y con apoyo a la normatividad internacional y a principios éticos y humanistas de responsabilidad social. Asimismo, es capaz de participar de acciones de intervención en el campo de la enfermería en forma multidisciplinaria a través de los 3 niveles de atención, con orientación a la atención primaria, al cuidado del adulto mayor y en base a las experiencias internacionales. ¿Qué es lo que hace un fisioterapeuta? De acuerdo con lo que dicen los textos, un fisioterapeuta es una persona para brindar atención fisioterapéutica en cualquier etapa del ciclo de la vida y desde los 3 niveles asistenciales de salud. Participar en equipos interdisciplinarios para prevenir, mantener, rehabilitar y potenciar el movimiento y la capacidad funcional, aplicando modelos de intervención en padecimientos ocasionados por alteraciones genéticas, traumáticas, del envejecimiento, mediante procedimientos fisioterapéuticos innovadores, todo ello bajo principios éticos, con respeto y trato digno a las personas, con el fin de maximizar su calidad de vida y promover un óptimo estado de salud. Con estas 2 definiciones, entendemos cada vez mejor por qué y para qué estamos aquí. Y seguramente cada uno de ustedes están convencidos de que van a lograr, cosa que yo comparto 100%. Enseñanza. En los próximos años, cada uno de ustedes van a recibir las enseñanzas de sus profesores y maestros. En las aulas primero, después en las clínicas, los hospitales, ustedes recibirán conocimientos científicos, desarrollarán técnicas y destrezas y lograrán la mejor preparación profesional que incluye, por supuesto, el comportamiento ético en todo momento. Y seguramente ustedes tienen presente que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso de 2 vías. Los maestros y los profesores imparten el conocimiento. Los alumnos que lo reciben lo digieren y lo asimilan para toda la vida. Y así poco a poco adquirirán conocimientos y destrezas, aprenderán a ofrecer el mejor trato a los pacientes en todo momento y serán profesionales respetables y respetados. Pero quiero señalar aquí algo muy importante, porque más allá de todos sus conocimientos, de todo lo que aprendan y todo lo que desarrollan, deja de tener valor si no tiene como fondo la ética de todas sus acciones. Y cabe recordar la anécdota referente a la ética cuando le preguntaron al matemático árabe Al-Kanawi sobre el valor de ser humano y respondió: si tiene ética,
su valor es 1. Si además es inteligente, agréguele un 0, su valor será 10. Si además es rico, súmele otra 0 y será 100. Y si además es bella persona, agréguele un 0 y será 1000. Pero si pierde el 1, que es la ética, perderá todo su valor porque solamente quedará en ceros. Y eso es algo que, de lo mucho que aquí aprenderán de sus maestros y que está en los principios y valores que sustentan nuestra universidad y la Escuela de Altos Estudios en Salud. Excelencia. Independientemente de nuestra profesión, la búsqueda de la excelencia será el principal objetivo de nuestra vida. Y para ser enfermeras y fisioterapeutas de excelencia, quiero compartir lo que hace años aprendí de mi padre sobre las bases de excelencia de cualquier profesión, en particular las que tienen relaciones directas con el ser humano, como estas dos. Él las llamó las 13 P's de la excelencia. Preparación. Ustedes lo han escuchado y lo volverán a escuchar una y otra vez. El principal objetivo de nuestra vida para ser enfermeras y fisioterapeutas de excelencia es indispensable que estemos al tanto de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, en todas las áreas de la medicina, en las ciencias afines, en todos los sitios donde se desarrolle la tecnología médica. Práctica. La práctica debe ser constante. La capacidad de atender y entender la salud de la enfermedad se obtiene solo mediante el contacto directo con el enfermo. Perseverancia. Los pequeños, grandes éxitos del tratamiento de los enfermos no deben marearnos, pero los fracasos no deben desalentarnos y debemos perseverar en la búsqueda de una mejor atención para cada enfermo. Precisión diagnóstica. Vivimos en una época extraordinaria. Los avances de la técnica unidos a los datos de la clínica, válidos desde tiempos de Hipócrates, nos permite ser capaces de conocer con la mayor precisión lo que aqueja al enfermo. Cuando mejor conozcamos el mal, mejor sabremos cómo combatirlo. Precisión técnica. El adiestramiento de médicos y enfermeros requiere que el cerebro envíe a los músculos a través de los nervios el mensaje adecuado para que tengamos la mayor precisión en nuestros movimientos y con la mayor destreza podamos ofrecer mejor atención a los enfermos. Previsión de las posibles complicaciones. En toda acción médica puede haber complicaciones, efectos adversos inesperados, contingencias diversas que afectan el resultado y pueden dañar al paciente. Debemos conocer las posibles interacciones de medicamentos, las reacciones alérgicas o de otro tipo y prevenirlas en tanto que sea posible. No debe haber sorpresas. Participación en equipo. La enfermera o el fisioterapeuta nunca podrán trabajar solos. Es necesario el trabajo en equipo en el que se establezca con los colegas una atmósfera de confianza y cooperación por el bien del paciente. Percepción de las necesidades del enfermo. Este es un punto fundamental para las enfermeras y fisioterapeutas. El enfermo no tiene solamente necesidad de alivio para el mal físico que le aqueja, sino que tiene muchas otras necesidades, algunas de las cuales pueden influir de manera importante en la evolución de su enfermedad. En un caso será una pena moral que ocasiona depresión, o una riña familiar que aumenta la angustia, o la zozobra económica por una enfermedad cuyo costo puede ser grande, lo que convierte a un paciente en un padeciente. Debemos conocer estos problemas, percibirlos y darles la mejor solución posible. Prudencia. La enfermera y el fisioterapeuta deben ser precisos y decididos, pero una cualidad fundamental será la prudencia para no hacer ni menos ni más de lo que se debe hacer, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Paciencia. Debemos tener siempre paciencia con nuestros enfermos, muchos de los cuales nos van a importunar o a llamar a deshoras para preguntar algo banal y tratarán de manipular nuestros sentimientos. Por supuesto, la paciencia para con los enfermos tiene límites, ya que no deberemos convertirnos en esclavos del enfermo. Pero además, deberemos tener también paciencia con nosotros mismos y con nuestros colegas. Puntualidad. Ignorada a veces, ridiculizada o menospreciada a veces,
La puntualidad es una cualidad que deberíamos tener todos los seres humanos. Lo mismo en una cita de negocios que en una fiesta o en el consultorio. La puntualidad es una cualidad no menor y siempre será muestra de respeto a los enfermos, a los familiares, a los amigos y a nosotros mismos. Pulcritud. Amiga de la puntualidad es la pulcritud. En el aseo personal, en el vestido, en el consultorio. Debemos llevar como signo distintivo la pulcritud, que no es ostentación, cualidad que muestra la dignidad de nuestra profesión y el respeto por el paciente. Pasión. He dejado para último la pasión porque creo que es la cualidad principal que debe tener todo profesional que se preside serlo. No existe sino una forma de ejercer nuestra profesión: la medicina, la enfermería, la fisioterapia. Bien, con dedicación íntegra en cada momento, con pasión, ese sentimiento que toma todo nuestro ser y nos convierte en individuos insólitos que emprendemos aventuras imposibles. Pensamos de día y de noche en nuestros enfermos y dejamos todo para entender más y mejor la enfermedad y sus consecuencias. Pasión es lo que nos hace estar inconformes con lo que hemos logrado, que nos hace buscar nuevas formas para ayudar al enfermo, que nos hace despertarnos en la noche de madrugada para constatar los resultados del tratamiento. Pasión que nos hace estudiar hasta altas horas de la noche, escudriñar en los canales de información, el teléfono, el fax, internet, conversar con los colegas en sesiones interminables, todo con el único fin de ayudar a un ser humano que sufre. Y esa es la pasión profesional que llevó a Vesalio y a otros anatomistas a desafiar las leyes imperantes y redescubrir el cuerpo humano en toda su grandeza. La que hizo que Semmelweis adivinara los microbios aún sin conocerlos e iniciara la revolución antiséptica a mediados del siglo XIX. La que hizo que Pasteur creara sus vacunas, que Claude Bernard ampliara los horizontes de la fisiología, que Florence Nightingale revolucionara las condiciones sanitarias de los hospitales, que Henry Link estableciera los principios generales de la gimnasia, que Fleming descubriera la penicilina, y hace que millones de seres de todo el mundo dediquen sus mejores esfuerzos, sin importar fatiga, cansancio o fracaso, para buscar una nueva forma de curar los males de la humanidad. Esta es para mí la cualidad fundamental de la enfermera o del fisioterapeuta. Pasión que no se limita a la medicina. Un viejo maestro repetía sin cesar: quien solo sabe medicina, ni medicina sabe, sino que como nace del verdadero amor a la vida, abarca todos los ámbitos de la existencia. Nada humano será extraño a nosotros, nada humano nos será diferente. Nuestra pasión por la vida incluirá la pasión por todas las manifestaciones humanas, artes, ciencias, las sonrisas, las miradas, las caricias, las conciencias. Pasión en todo momento, pasión en todos nuestros actos, pasión, pasión, pasión. Esto es lo que deseo en este momento para todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos y que sus sueños se hagan realidad.